Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Mañana, 23 de septiembre, comienza el otoño en el hemisferio norte. En circunstancias normales esto no pasaría de ser un equinoccio más, que se repite todos los años a finales de septiembre. Pero este no es un año normal en Europa. Conforme vayan acortándose los días y haciéndose más fríos, el continente tendrá que depender de la energía eléctrica y del gas natural para iluminarse, para calentarse y para mantener la economía en funcionamiento. Los precios de la energía han subido en todo el mundo a lo largo de los últimos meses, pero en ningún lugar más que en Europa, lo que ha obligado a los gobiernos europeos a improvisar sobre la marcha medidas de urgencia que amortigüen los rigores de la estación fría. El mayor problema que enfrentan los europeos es el aumento de los precios del gas natural, que está causando estragos en todo el continente. Ha impulsado la inflación hacia arriba, está paralizando la industria y haciendo que los consumidores se estremezcan cuando les llega a casa el recibo del gas o el de la luz. En estos momentos, los precios del gas natural en Europa son unas 10 veces más altos que el promedio durante la última década y también unas 10 veces más altos que en Estados Unidos en este momento. El consumo de gas se dispara en otoño y en invierno a causa de las calefacciones y de un mayor consumo de electricidad. Esta demanda extra incrementará aún más los precios y en algunos países se teme incluso que no haya suficiente gas y tengan que decretarse racionamientos. El problema de la carestía del gas se debe a su escasez. La demanda mundial ya era alta, pero lo que ha llevado los precios a la estratosfera ha sido la guerra de Ucrania. Una parte considerable del gas natural que se consumía en Europa provenía de Rusia, en torno a un 40%, a través de gasoductos. Estos gasoductos están hoy cerrados u operando a una pequeña fracción de su capacidad. Rusia, obviamente, no es el único productor de gas natural del mundo, aunque sí uno de los principales. Los países europeos han tenido que realizar un sprint a lo largo de los últimos meses para asegurarse cargamentos de proveedores alternativos, algunos cercanos, como Noruega, y otros no tan cercanos, como Estados Unidos o Qatar. Eso ha hecho subir el precio en el mercado internacional, pero no quedaba otra opción, en tanto que la Unión Europea ha indicado a sus miembros que deben llenar al máximo sus reservas de gas de cara al invierno. A eso mismo se han dedicado todos los países de la Unión Europea durante el verano, pero a un precio muy superior al habitual. Bruselas había fijado un objetivo del 80% antes del 1 de noviembre. Ese objetivo ya ha sido ampliamente superado. A principios de esta semana los depósitos europeos se encontraban al 86%, lo que ha llevado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a pedir a los Estados miembros que sigan haciendo acopio de gas hasta alcanzar el 95% de aquí a principios de noviembre. Para entonces, para la primera semana de noviembre, el frío y la oscuridad ya se habrán instalado sobre Europa. Todo queda pendiente ahora de la meteorología. Si el invierno es suave, será todo mucho más fácil, pero si es riguroso habrá que recurrir a esas reservas y a otras medidas de urgencia, como reabrir centrales de carbón y reducir, de grado o por la fuerza, el consumo energético. Llevamos meses oyendo eso de que este va a ser el invierno del fin del mundo, que en cuanto llegue el frío nos vamos a enterar de lo que es bueno. A ver, el invierno va a ser duro y esto lo adelanto ya, pero no se va a parecer en nada a inviernos que pasaron nuestros antepasados y que fueron infinitamente más duros de lo que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. Pero sí, efectivamente, probablemente sea el invierno más duro desde el punto de vista energético que las presentes generaciones han vivido en toda su vida, al menos en Europa. En invierno, a causa de las pocas horas de luz y del frío, obviamente, se dispara el consumo energético. No hay más que mirar las facturas domésticas de cualquiera y saber cómo se va a hacer una gráfica y ver cómo se va el pico de consumo a los meses invernales. En el gas es clarísimo, porque la calefacción, muchísimas veces, muy a menudo, por lo menos en Europa, funciona con gas natural, pero también en la electricidad. Las luces pasan mucho más tiempo encendidas porque los días son muy cortos, anochece incluso en los países del sur como España o Italia, anochece muy pronto, hay pocas horas de luz, en los países del norte ya no digamos, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, etcétera, pues casi que se pasa el día de noche, las 24 horas, no del todo, bueno, en el norte de Escandinavia sí, ahí sí que llegan a tener una noche completa, pero en el sur de Escandinavia, en el mar Báltico, en el norte de Alemania, etcétera, los días son francamente cortos y es necesario tener luces
luces encendidas y sobre todo hay que poner la calefacción, que es lo que realmente consume. Si la calefacción es de gas, algo como decía antes, muy común en toda Europa, las facturas pues van a ser altísimas. Esto es algo que ya damos por descontado. Si es eléctrica, hay mucha calefacción eléctrica, pues también pagaremos mucho más, porque el gas, aparte de emplearse para quemarse directamente en las calderas, se emplea también para generar electricidad en las centrales de ciclo combinado. La gasificación de Europa, en la generación por lo menos, es algo relativamente reciente. Si echamos la vista atrás y miramos a los años 80 del siglo pasado, no había muchas centrales de gas, pero por cuestiones de precio, medioambientales, de conveniencia, empezó a gasificarse el sistema energético, el sistema eléctrico por lo menos, europeo, desde hace ya unos 30 años, y actualmente una parte considerable del mix europeo, depende del país obviamente, pero una parte considerable viene directamente de estas centrales de ciclo combinado, que son muy eficientes, funcionan muy bien, pero cuando el gas es barato. En España, en Portugal o en Italia, donde los veranos son por lo general calurosos, este que acabamos de terminar o que vamos a terminar mañana ha sido especialmente caluroso, esto no nos pilla nuevas, esto de tener que consumir más, ¿no? Más electricidad. Este verano hemos lidiado con las altísimas en algunos días, temperaturas conteniendo al máximo el uso del aire acondicionado. Todos los que hemos pasado el verano en el sur de Europa lo sabemos bien, incluso los que lo han pasado en lugares tan al norte como el Reino Unido o como Alemania, que han pasado calor de verdad este año, se les han agostado hasta los prados, algo a lo que no estaban acostumbrados. Los aparatos de aire acondicionado, evidentemente nadie tiene un aparato de aire acondicionado en Escocia y esa es una de las razones por las cuales han pasado tanto calor este verano. Pero bueno, en España, o en Portugal, o en Italia, o en Grecia sí que los tenemos, son relativamente comunes en las casas y por supuesto en todos los comercios, restaurantes y demás. Pues bien, este verano los aparatos de aire acondicionado han estado no todo el tiempo que nos hubiera gustado encendidos, porque consumen mucha electricidad y de hecho en verano supone la principal parte de la factura para quien los usa. Todo el que tiene aire acondicionado en casa, si lo pone mucho, en cuanto le llega el recibo a fin de mes, sabe perfectamente el recibo de la luz, sabe que ha puesto mucho aire acondicionado y ya el mes siguiente se lo piensa 2 veces después de que le llegue la dolorosa. En otros países donde las temperaturas veraniegas son más suaves, caso de Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, etcétera, el uso del aire acondicionado es residual, existen, pero no son habituales, desde luego no en los domicilios privados, y no lo han padecido de la misma manera, así que la verdadera prueba les viene ahora. En Bruselas lo sabían desde antes de comenzar el verano, esto se sabe desde por lo menos el mes de mayo-junio y se viene avisando. Además, cuidado con el invierno, que está más cerca de lo que pensamos y podemos llegar a pasarlo mal. Para entonces no se sabía, pero sí se imaginaba que lo de Ucrania iba para largo. La guerra ya se había estancado en el Donbass y hasta, incluso en el caso de que se alcanzase un improbable acuerdo de paz a lo largo del verano, de forma inesperada, era una hipótesis, pero una hipótesis que nadie contaba demasiado en serio con ella, los problemas con el gas se sabía que iban a persistir durante mucho más tiempo. Bien, esto condujo a la Comisión Europea en el mes de junio a solicitar a los países miembros que hiciesen acopio de gas para que la llegada del otoño no les pillase con las reservas al mínimo, que es lo que nos sucedió el año pasado. Claro, el año pasado todavía no se había complicado tanto este mercado. Además, el año pasado Rusia, de una manera que ahora entendemos por qué lo hizo, empezó a retrasar envíos diciendo que tenían que llenar sus reservas previamente. Vamos, hay contracrónicas al respecto que hacía a lo largo del otoño pasado cuando empezó a ponerse el gas por las nubes. Luego ya supimos la razón por la cual habían hecho esa restricción o habían aprobado esa restricción de envío de gas hacia Europa, y es que querían ponerlos a los europeos occidentales de rodillas. Afortunadamente no lo consiguieron y este año pues ya les han visto venir. Los países europeos han puesto a ello, suelen de cualquier manera recargar siempre sus depósitos de reservas de gas natural durante el verano, eso se hace todos los años si es que hay gas disponible, obviamente, cuando el consumo es más bajo, porque no están encendidas las calefacciones, con la idea de tener algo guardado para el invierno, por si vienen mal dadas. Europa lleva todo el verano corriendo contra el reloj para llenar sus depósitos. Ha sido una historia, además, al poco que uno la siguiese, y yo la he estado siguiendo cada semana, veía cómo se iban llenando en distintos países, iban dando las agencias de noticias, iban dando actualizaciones, ¿no? Están ya al 67%, al 70% de promedio. El día 18, es decir, al empezar esta semana estaban al 86%. Esto para que nos hagamos una idea, y también nos dice que los países europeos, concretamente las empresas que se encargan de la provisión de gas, han hecho los deberes y han tenido previsión
La petición había venido directamente de la Comisión Europea, pero el gas en Europa, quitando algunos países tipo Francia, no está nacionalizado. Es decir, son empresas privadas las que se encargan de traerlo, de conducirlo y de distribuirlo a los hogares o a las fábricas, ¿no? Bien, esto de que se compre gas y que se almacene en verano, ya digo, es una cosa bastante normal. Lo que nunca se había hecho era tan deprisa. La Comisión Europea, como os decía, les pidió, que os lo decía antes, que tuviesen sus depósitos al menos llenos hasta el 80% antes del 1 de noviembre. Y antes de que acabe el mes de septiembre, estamos a día 22 hoy, pues antes incluso de que entre el otoño. Se ha alcanzado ya de sobra esa cifra. Como os decía, este lunes los depósitos de gas de la Unión Europea estaban al 86%. Si vamos por países, porque esto es un promedio, lógicamente, los de Polonia están que ya casi no les entra nada más, están al 98%, los de Francia al 96%, los de Alemania al 90%, los de Italia y España al 88%, los de los Países Bajos al 87% y los de Bélgica al 84%, por daros los países principales. Bien, este llenado express no ha sido gratuito, ni siquiera barato. Se ha hecho a costa de un gasto altísimo, porque el precio del gas natural, el metro cúbico, está por las nubes. El coste de reponer las existencias superará los 50.000 millones de euros. Esto es aproximadamente unas 10 veces más que el promedio histórico, lo que costaba aprovisionarse de la misma cantidad de gas en los últimos 10 años. Bien, pues aparte de pagar mucho más, los países europeos han tenido que tocar otros resortes para poder llenar las reservas, que era la prioridad durante el verano. Han tratado de frenar la demanda, con mejor o peor fortuna, pero sí lo han tratado en todos los países. Se han ido aprobando planes de ahorro. Algunos han funcionado mejor y otros directamente no han funcionado. Luego se han incrementado de manera considerable las importaciones de gas natural licuado desde Qatar o desde los Estados Unidos, y en algunos casos se han tenido que reabrir centrales de carbón que estaban ya cerradas y listas para su desmantelamiento para, claro, no tener que quemar gas en la generación. Bien, la intención que tienen ahora es alcanzar un promedio del 90% en toda Europa, por medio de llenado de las reservas del 90% para principios de noviembre, es decir, para dentro de aproximadamente mes y medio. Algo que algunos países, os acabo de dar los porcentajes, algunos países como Polonia, Francia o Alemania, pues ya han alcanzado. Una vez estén llenos estos, y están ya prácticamente llenos las reservas, el invierno ya se presentará. Primero llega el otoño, los principios del otoño suelen ser suaves, especialmente la parte final de septiembre, la primera de octubre, dependiendo del país. En Finlandia o en Suecia ya hace frío, pero en el sur de Europa tarda en presentarse el frío, no llega hasta el mes de noviembre, bien entrado el mes de noviembre, que no está tan lejos. Pero se va a presentar, nos pongamos como nos pongamos, quitando algunas zonas muy privilegiadas de clima, como puede ser la costa del sur de España, la isla de Sicilia, las Islas Canarias y demás. En el resto de la Unión Europea hace mucho frío a partir de noviembre. La pregunta que muchos se hacen es si bastará con las reservas. Habiendo ya llenado todo, pues no habrá que preocuparse de más. Es decir, si bastará con las reservas, si en el caso de que se interrumpa por completo el suministro de gas, no ya de los rusos, sino de cualquier otra parte del mundo, podríamos abastecernos solo de lo que hemos acumulado, de lo que se ha ido comprando este verano. Bien, en este caso la respuesta es brevísima, de solo una palabra de 2 letras: no. Las reservas aseguran el suministro durante un periodo de tiempo muy breve, muy limitado, unos 2 meses de promedio para toda la Unión Europea. Hay países como Austria cuyas reservas pues llegan a un año, pero esa es la excepción, no la norma. Claro, ya digo, no nos dice nada. Tendríamos que, esto de los 2 meses, pues depende del país. Cada país tiene una capacidad de reserva muy distinta, porque en unos se ha hecho más trabajo a la hora o tienen más facilidades geológicas para poder guardar el gas. En España hay algunos almacenamientos subterráneos que se han ido haciendo en los últimos años, pero claro, esos almacenamientos tienen de nuevo una capacidad. En Alemania las reservas al 100%, si llegan al 100%, les darían para 88 días de consumo, es decir, unos 3 meses más o menos. En Italia para 123, un mes y medio, más o menos 2 meses en este caso. En Francia para 89, en España para 34, es decir, poco más de un mes, y en Bélgica solo para 2 semanas, para 16 días. Ya fuera de la Unión Europea, en el Reino Unido, las reservas solo les garantizarían 7 días de consumo.
Esto lo primero que nos dice es que hay que seguir importando. No se puede vivir de las reservas, por no hablar de que las reservas son eso mismo. Son reservas, digamos, estratégicas que deben estar ahí por si no queda otro remedio. No, una vez lo tienes, es como el dinero en el banco. Cuando uno ahorra, pues procura ahorrar, no va a ser posible no teniéndolo a la vista en dinero, en la cuenta corriente, sino de otra manera, pero son ahorros. Se tira de ellos cuando se necesita. En este caso sería lo mismo, hay que entenderlo de la misma manera. Es un gas ahorrado por si fuese estrictamente necesario en el futuro. Si Rusia interrumpe por completo el suministro, el gas tendrá que llegar por otros lugares. Tendrá que llegar por los gasoductos del Sáhara, hay un par de ellos, uno llega hasta Italia y el otro hasta España. Bueno, hay dos a España, pero uno de ellos está cerrado desde el año pasado. Bien, estos gasoductos van de Argelia, Italia y España. Y también puede venir, y de hecho está viniendo, de manera prioritaria en barcos metaneros. Os hice una contracrónica hace un par de semanas precisamente sobre esto, sobre los barcos metaneros y el cuello de botella que se había formado. Los gasoductos saharianos tienen una capacidad muy limitada, porque se construyeron no para suministrar al todo el continente, sino básicamente para suministrar al mercado ibérico, en el caso de los que llegan a la península ibérica, y para suministrar al mercado italiano, y ni siquiera para suministrarle totalmente. Son gasoductos que eran un buen complemento a otras importaciones, pero no desde luego principales. De ahí que Europa, aunque quisiese, no se podría, aunque estuviesen todas las infraestructuras hechas, no se podría abastecer totalmente desde esos gasoductos saharianos. No puede todavía. Quizá en el futuro sí, pero hoy por hoy no puede Argelia sustituir a Rusia como proveedor de gas. Simplemente, que lo he leído en algún sitio, ¿no? Que decían, bueno, pues Argelia lo enviará. Al final las cosas son como son y los gasoductos tienen un calibre y no se puede hacer más grande de un día para otro y hay que construirlos, etcétera. El último, por ejemplo, que se construyó en España con África fue el Medgas, que se abrió en el año 2011. Recuerdo que las obras las empezaron a hacer en 2009, una cosa así, o 2008, vamos, que les llevó pues sus 3 o 4 años entre lo que montaron la empresa, hicieron las prospecciones adecuadas, los proyectos de ingeniería, etcétera, lo construyeron y lo pusieron en servicio. Es un gasoducto largo que va por debajo del Mediterráneo y llega hasta Hassi-R'Mel, que son un yacimiento magnífico, uno de los más grandes del mundo que hay en el Sáhara argelino. Así que a través de estos gasoductos saharianos no puede llegar, tal y como está configurado el sistema gasístico ahora mismo. Así que el grueso de las importaciones ha de ser en forma de gas natural licuado a bordo de buques metaneros. En circunstancias normales, Rusia aporta de promedio el 40% de lo que se consume en Europa. Pero de nuevo, esto va por barrios, ese es un promedio. Bueno, por barrios, por países en este caso. Los húngaros o los eslovacos importaban en torno al 90% del gas de Rusia. Estos son datos del año pasado, año 2021. Los alemanes el 65%, los polacos el 55%, los holandeses el 25%, los franceses el 17% y los españoles poco, solo el 10%, porque Rusia está muy lejos y los gasoductos no llegan hasta aquí, vamos. Ahí los países del oeste, como vemos, lo tendrían más fácil que los del este, ya que están habituados a traerse el gas en barco. No es casual que en España haya 6 plantas de regasificación por la costa, porque es tradicional, es habitual traerse el gas en su forma líquida. El problema que se presenta aquí es que al aumentar sensiblemente las importaciones de gas natural licuado, de proveedores como Estados Unidos o como Qatar, el gas se encarecerá aún más, porque Europa habrá de competir por ese gas, muchos más países habrán de competir por ese gas en el mercado internacional con otros buenos clientes, como puede ser Japón o Corea del Sur, cuya única fuente de suministro de gas es el que les llega por mar. Hay evidentemente un límite en lo que se puede hacer a corto plazo para importar, para aprovisionarse de suministros adicionales. ¿Por qué? Pues porque por un lado hay una cantidad limitada de gas natural en el mundo que se puede extraer, de una capacidad de extracción de gas natural y ya está, se puede ampliar, pero llevaría su tiempo. Y luego por otro, también es limitada la flota de metaneros, que tal y como os comentaba aquí hace unas semanas en esta contracrónica que os decía antes. Hay unos 700 metaneros en todo el mundo que están muy solicitados, obviamente, están todos navegando ahora mismo, llevando gas de un sitio a otro. Pueden construirse más y en ello están, pero los astilleros no dan abasto. Ya no aceptan ni pedidos y un metanero no se construye en una semana. Hace falta entre un año y medio para construir uno, ponerlo a flote, ponerlo en servicio, básicamente, más que ponerlo a flote. Bien, pues así las cosas, el panorama pinta tan negro que a los europeos no nos va a quedar más remedio que ahorrar y que restringir el consumo. Y no hay mucho más. Este ahorro
restricción puede ser voluntaria o puede ser forzosa. Ya veremos por dónde van las cosas. Las facturas de la luz y del gas ya han hecho su parte para reducir el consumo. Eso es indiscutible. El precio al final es una información valiosísima. Este verano, como bien sabéis, los que me estéis escuchando desde España o que estéis en Italia, los que estéis en el sur de Europa y que hayáis pasado bastante calor, incluso también los que estéis en Francia, que ha hecho un verano tórrido allí, bien, como bien sabéis, se encendía el aire acondicionado cuando era estrictamente necesario, cuando uno ya se iba a fundir como si fuera un helado, ¿no? O no se encendía en absoluto directamente porque, en fin, ya se saben los 2 kilovatios hora que consume cualquier aparato de aire acondicionado. Luego, esto llevó a que muchos aparatos de aire acondicionado se hayan pasado el verano como meros objetos decorativos en muchas casas. Vamos, que lo he podido ver, de llegar a casa de algún amigo, tener el aire puesto. Yo, la verdad, en eso soy afortunado, no me gusta estar con el aire acondicionado encendido, prefiero estar con calor, vamos, siempre y cuando no sea excesivo, es decir, no se vaya ya a los 40 grados, pero me decía, no, le tengo de adorno. Lo puse hace unos años y este año se ha quedado ahí de adorno. Me parece a mí que esta anécdota se ha reproducido por muchísimos lugares. Las lavadoras o los lavaplatos, esos electrodomésticos que son los que más consumen en una casa, pues ya sabéis que se han puesto llenos y se siguen poniendo llenos y se evita gastar más de la cuenta. Bien, eso lo hemos padecido. Ojo, y lo seguimos padeciendo, que esto no ha acabado. Si eso no bastase, es decir, si la restricción voluntaria no bastase, los gobiernos se verán abocados a imponer medidas de ahorro como las que se aprobaron este verano. Pero el problema, y en esto es importante remarcarlo, no es tanto residencial como industrial. El consumo casero es mucho más flexible. Lo hemos podido ver este verano. Tengo aire acondicionado, pero no lo enciendo porque es muy caro. Basta con resignarse a pasar calor en verano o abrigarse en casa en invierno, ir apagando luces por la casa y, bueno, solo poner el lavaplatos o la secadora cuando están llenas hasta los topes. Esto, ya digo, lo estamos haciendo. En la industria es distinto. Ahí el consumo de gas y electricidad es mucho más rígido. Una fábrica se pone en funcionamiento y se pone en funcionamiento. El consumo de energía es estable y el verdadero drama está ahí. La crisis energética ha puesto en jaque a la industria europea. Muchas han tenido que reducir su producción, otras han cerrado porque no pueden permitirse pagar la electricidad o el gas, que está tan caro. La industria consume muchísimo gas y algunas están trasladando incluso producción a otros lugares, especialmente a Estados Unidos. ArcelorMittal, por ejemplo, que tiene sede en Luxemburgo, que es una empresa europea, adelantó este mes que reduciría la producción en 2 de sus plantas alemanas. Y en las plantas españolas, y tiene varias, hay plantas de Arcelor en Asturias, en Valencia, en el País Vasco y en Navarra. Hablo de memoria, que quizá haya en algún lugar más. Bien, pues ha anunciado un ERTE, lo llevaba la prensa el otro día, que afectará a más de 8.000 trabajadores. El gigante químico alemán BASF, uno de los mayores consumidores de gas natural de toda Europa, ha recortado la producción en sus fábricas de Bélgica y Alemania. OCI, que es otra de las principales industrias químicas de Europa, esta tiene la sede en los Países Bajos, también ha recortado su producción y está incluso importando amoníaco, pero importándolo desde Texas, desde Estados Unidos, porque le sale más barato producirlo allí. Volkswagen va a duplicar el tamaño de su planta de Tennessee y eso significa que una parte de esa producción va a venir para Europa. La propia Tesla, que tanta guerra dio en el pasado con donde iba a abrir la Gigafactory en Europa, bien, pues paró este verano, a mediados de julio, la construcción de su Gigafactory en Berlín, esta fábrica gigantesca para producir baterías. Luego ya retomó las obras, pero ya han dicho que priorizarán la producción en Estados Unidos, ya que allí la energía es más barata. Como vemos, el sector industrial se enfrenta a una recesión segura. Desde la industria del aluminio, que consume muchísima energía, hasta los fabricantes de fertilizantes, de automóviles y, bueno, de cualquier otro producto. Todas empresas de toda Europa se han visto obligadas a reducir de manera significativa la producción o incluso a declararse en quiebra ante estos precios tan desorbitados del gas y de la electricidad. Vamos, que no nos encontramos en unas condiciones de mercado normales, son condiciones de mercado extremas. Atravesamos una guerra energética y, como todas las guerras, traerá medidas de excepción. Algunas ya las tenemos entre nosotros, como los planes de ahorro aprobados este verano. Los más pesimistas creen que esto no ha sido más que el comienzo, que este invierno será aún peor y todo saltará por los aires entre cortes de energía e inflación por las nubes. Bien, ese es un escenario, seguramente el peor, pero no el único. El futuro no lo conocemos. Si hace un año nos llegan a decir que íbamos a encontrarnos en estas ahora, pues no lo hubiéramos creído. En septiembre del año pasado el problema era lo recalentada que estaba la demanda y el optimismo general que lo impregnaba todo, porque se acababa la pandemia y había dinero.
Pero ante una crisis, claro, siempre hay que tener en cuenta los peores escenarios y estar más o menos preparados, aunque sea mentalmente, para ellos. Lo que ahora sabemos es que la energía está muy cara y que podría encarecerse más. Ayer bastó que el Kremlin anunciase la movilización parcial para que el petróleo y el gas subiesen. Si a eso le sigue el cierre total del Nord Stream 1, las cosas pues se pondrán todavía peor. El descontento, en definitiva, se ha instalado en la sociedad europea y puede agravarse la situación. Se han producido algunas manifestaciones contra los altos precios de la energía y también contra la inflación en algunos países. En Praga unas 70.000 personas salieron a la calle a principios de septiembre en una manifestación cuyo lema era «La República Checa primero». Lo que estaban exigiendo es que el gobierno actuase. En Italia el otro día pequeños empresarios se manifestaron rompiendo públicamente las facturas de la luz. Esto, ya digo, podría ir a más. Conforme crece el enfado, la solidaridad entre países europeos se puede ir debilitando mucho. Eso es malo para Bruselas y para el apoyo que brinda a Ucrania frente a los invasores rusos. Esos empresarios italianos que se manifestaban este mes no culpaban a Putin de la situación, sino a Bruselas. Es fácil concluir, por lo tanto, que si los precios se mantienen muy altos este invierno, aumentará la tensión política. Cuando hay tensión, los políticos tratan de salvarse ellos mismos y mantenerse en el cargo. Si el invierno es templado, la demanda de gas será menor. Ese sería ya otro escenario. En ese caso, los europeos podrán capear el temporal de un invierno que va a ser complicado sí o sí. Entre tanto, la desconexión con Rusia se habrá consumado. La economía rusa parece haberse librado de lo peor de la guerra energética hasta el momento, ya que está protegida por los altos precios del petróleo y del gas. A la larga, cuando Europa finalmente ya encuentre proveedores alternativos y consolide esas cadenas de suministro, Rusia perderá su principal mercado de exportación y entonces el equilibrio cambiará. No hay, como he comentado aquí en varias ocasiones, suficiente infraestructura física para que Rusia dirija todas sus exportaciones a China. Puede ir construyéndola, pero hasta que estén terminados los gasoductos, pues tendrá que quemar su propio gas natural en lugar de venderlo. Digamos que Rusia se ha eliminado a sí misma de los mercados europeos. Para un país cuyas exportaciones energéticas, de gas, petróleo y carbón, representan el 48% de las exportaciones totales, cortar con su principal mercado de exportación, pues la verdad es que es un salto al vacío, que les terminará pasando de una manera u otra factura. Pero eso sucederá ya en el medio largo plazo, no a corto plazo. En el corto lo que tenemos es un otoño-invierno complicado y lo que desconocemos es cuán complicado será. Porque además de no saber lo que va a pasar, esta situación no tiene precedentes sobre los que extraer lecciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Eufrasio, que es de Palma de Mallorca y que nos comenta un detalle sobre Isabel II que muchos desconocían hasta su muerte. Quería comentarte el asunto de la reina, que se ha hablado tanto, pero creo que no se ha abordado un tema que es muy importante, que explica el shock y la fidelidad que le tienen los súbditos ingleses y el componente religioso. La reina de Inglaterra, o ahora el nuevo rey, son supremos gobernadores de la Iglesia inglesa, y defensores de la fe. O sea que hay un componente religioso que es muy importante, que yo creo que no se ha abordado en estos días. Viendo hoy la procesión que han hecho, que me recuerda totalmente a la Semana Santa sevillana o malagueña, que es mi tierra, una mezcla de nacionalismo, militarismo y religión, exactamente la misma emoción, y yo creo que es un aspecto que sería interesante abordar. Esto de las iglesias nacionales también, que siempre estamos con la Iglesia Católica, que sí ha sido muy oscura, que era un poder, pero no sé si la Iglesia Católica en España, la independencia que ha tenido, ha sido algo positivo comparado con iglesias como la de Inglaterra, la de Suecia, que han estado siempre supeditados al monarca. Tal vez sería un asunto interesante para que tú lo estudiaras y explicaras, como también sabes hacer. Pues nada, un saludo. Muchas gracias, Fernando, por tu programa.
Esto ya lo comentamos, Eufrasio, en la contrahistoria del viernes pasado, la que hice con Lorena Carrasco. Te invito a escucharla, la dedicamos precisamente al reinado de Isabel II. Lo comentamos por encima, porque la condición de jefa de la Iglesia de Inglaterra, pues hoy es algo muy menor. No fue así en el pasado, eso sí, cuando la religión era algo importante. Pero hoy el Reino Unido, bueno, aparte del anglicanismo, tiene otras muchas religiones, entre ellas el catolicismo y también el islam. En las colas kilométricas que había para pasar por delante del ataúd de Isabel II, pues había muchos católicos, lógicamente. Como comentaba Lorena en la contrahistoria del otro día, Isabel II es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero solo de la de Inglaterra. No es la cabeza de otras iglesias de la comunión anglicana, como puede ser la de Australia, la de Canadá, o la de Nigeria o la de Kenia. Esas tienen sus propias cabezas, que suelen ser los obispos. Cuando hablamos de la Iglesia anglicana, estamos realmente hablando de la comunión anglicana, que tiene un montón de iglesias y que no nació como tal, eso sí, hasta mediados del siglo XIX, ya en tiempos de la reina Victoria. Respecto a lo que comentas de si estas iglesias nacionales son mejores que las iglesias universales como la católica, bueno, pues este es un tema que Alberto Garín y yo ya tratamos a fondo en el libro este que publicamos este mismo año, en el mes de abril, vamos, La reforma que no fue. Ahí hablamos de cómo en los países católicos, como España, Italia o Francia, la Iglesia siempre se constituyó en mayor o menor medida en un contrapoder del poder real. En las iglesias reformadas, el príncipe o el rey o el duque asumía por regla general la dirección de la iglesia local. Se convertía en cierto modo en César y Papa al mismo tiempo. Esto en su momento tuvo implicaciones políticas, pero claro, desde el siglo XIX no, menos aún en un país como el Reino Unido, en el que, como te decía, hay muchas religiones. Mira, de 67 millones de habitantes que tienen, solo 26 millones se consideran anglicanos. Es decir, que están bautizados como anglicanos. Eso no significa que sean practicantes. Vamos, como ves, no llega ni al 40% de la población. Y si visitas el Reino Unido, entras en una iglesia anglicana, pues verás que apenas hay gente. Tampoco es que la hayan las católicas. Lo mismo que si entras en una iglesia en España, pues a misa va un porcentaje muy pequeño con respecto al número de bautizados. En la fe católica, pues en el Reino Unido pasa lo mismo, pero con la fe anglicana. Bien, junto a ellos, en el propio Reino Unido, hay una minoría católica muy grande, siempre la hubo, incluso ha crecido en los últimos años, y luego hay otra minoría musulmana, que esta yo creo que es la que más ha crecido en las últimas décadas. Así que el componente religioso no creo que tuviese mucha importancia en todo lo relativo a Isabel II. Lo que ha hecho de ella una reina especial son los 70 años de reinado. Caray, que han sido 70 años muy importantes en la historia del Reino Unido, porque durante ese tiempo, como explicamos en la contrahistoria, se desmanteló el Imperio Británico. Era además, como ya comenté, pues una mujer con mucha autoridad y muy respetada. Bien, seguimos con Claudio, que es de Buenos Aires, que nos cuenta una historia típicamente argentina sobre las prioridades de su gobierno. Esto podría calificar como noticia mierder o noticia que identifica como a la Argentina como un país con dirigencia totalmente desconectada con la realidad. Procedo a leer un tuit que acompaño de la Secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Leo. Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde Comercio ARG abrimos un canal de diálogo entre la Unión de Kioscos Argentinos y Panini, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. Esto es lo que postea la Secretaría de Comercio en un país donde hay 90% de inflación, se espera una inflación de 3 dígitos, una pobreza de 1 de cada 2 habitantes y miles de males más inenarrables. Abrazo, Fernando. Esto de las figuritas del Mundial lo leí hace unos días y me llamó mucho la atención, de hecho me reí, evidentemente. A ver, para que nos entendamos, lo que en Argentina conocen como figuritas es lo que en España llamamos cromos. Creo que todos los varones españoles hemos coleccionado los cromos de la Liga o incluso de los mundiales y los campeonatos de Europa cuando éramos niños. Yo recuerdo en los años 80 estar cambiando cromos con mis compañeros de clase. Una afición infantil que, según tengo entendido, todavía sigue vigente, aunque no sé si con la misma pasión con la que lo vivíamos los niños de los 80. Pues bien, resulta que esas colecciones de figuritas o de cromos en Argentina son una locura nacional, hasta el punto de que se han agotado en los kioscos. En principio nada grave, una
tontería. La editorial que hace el álbum del Mundial es Panini y ya ha dicho que está trabajando para imprimir más cromos y surtir bien al mercado. Como veis, es un asunto menor que a nadie le debería preocupar, y menos aún al gobierno argentino, que tiene sobre la mesa un montón de problemas muchísimo más graves. Pero como veis, se focaliza en este tipo de estupideces. Algo muy normal, por lo demás, en gobiernos completamente superados por los acontecimientos, como es el caso del de Argentina, y entregados de hocicoza al populismo. Ya le gustaría a Pedro Sánchez o a sus socios de Podemos que aquí nos hubiésemos vuelto locos con los cromos del Mundial y poder hacer de eso un asunto de alta política, sin presentarse ante los españoles como los salvadores del álbum del Mundial. Pero no han podido darse ese gusto. Afortunadamente en España, los cromos del Mundial los coleccionan solo los niños. Bien, vamos ahora con Matías, que nos habla de un editorial del País sobre la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía. Lo primero, enhorabuena por el programa. Los que más me gustan son aquellos que paseas por Madrid, porque viví allí muchos años y lógicamente estoy enamorado de esa ciudad tan bonita. Y bueno, disfruto mucho viéndote pasear por ahí, muchos recuerdos en los parques, calles, etc. Y comentarte para alguna contra que pues hoy he leído el editorial del País. Y bueno, me sorprende mucho que esos dos mundos, ¿no?, en los que parece que vivimos ciertas personas, en las que unos defienden a ultranza lo público, mientras que otros quizá lo vemos con unos ojos más críticos, ¿no?, apoyando lo privado. Y en la editorial de hoy, 21 de septiembre, la editorial venía a decir algo así como que es malo o muy negativo la competencia fiscal entre las comunidades autónomas, porque ahora en Andalucía van a plantear una rebaja fiscal. Y bueno, me sorprende cómo lo defiende, ¿no? Y cómo luego vas canales como por ejemplo el de Juan Ramón Rayo en YouTube, en el que lo que ellos defienden te lo dicen todo tan argumentado, te convencen, ¿no?, de lo que dicen, ¿no? No tienes que estar convencido previamente. Te dan datos, realidades, van a informes, te citan personas, ¿no? Y luego eso, leo esta editorial y yo pienso, es que tienes que estar convencido, ya tienes que tener una idea previa, ¿no?, a leer el artículo para que realmente te convenzca, porque lo que da es como unos eslóganes, ¿no?, políticos, ¿no? Lo privado es malo, rebajar impuestos es malo, lo público es bueno, la sanidad se va a acabar, en fin. Unos señores de la OCDE dicen que es malo, otros señores de no sé qué parte dicen que es malo, pero nunca llega a concretar, ¿no? Nada, nunca llega a convencerte. Y bueno, solo te daba esta idea por si tienes tiempo en algún directo o en alguna contra de comentar este artículo, de leerlo. Y poner especial énfasis en una parte que no entendí muy bien, en la que dice que las concesiones públicas son como un aliciente para la competencia y en cambio lo privado no alienta a la competencia. No sé, ese párrafo no lo entendí muy bien, pero bueno. Con el resto creo que simplemente son eslóganes políticos. Y nada, pues un abrazo, enhorabuena por el programa. Y ya seguir escuchando tus programas. Un abrazo, adiós. No he leído ese editorial del País, Matías, pero vamos, me lo puedo imaginar. El País lleva ya unos años entregado al izquierdismo más montaraz. Lo del impuesto de patrimonio en Andalucía lo traté en una La Contra que hice en El Retiro ayer y lo subí a mi canal de YouTube, por si quieres echarle un vistazo. A mí pocos impuestos me parecen más injustificables que ese de patrimonio. Bueno, el de sucesiones, que es más sangrante todavía. Son impuestos que se imponen sobre bienes que ya han tributado. Tu patrimonio neto está compuesto de tus bienes físicos y de lo que hayas ahorrado. Bien, en ambos casos ya has tenido que pagar impuestos por ellos.
Es un vergonzoso ejemplo de doble imposición fiscal. Pagas 2 veces por lo mismo. En el caso de sucesiones, pues es idéntico. Tus padres ya tributaron por la casa que te dejan en herencia y tú tienes que volver a pagar por heredarla. La izquierda suele jugar con esto de lo público y lo privado, adjudicándolo a lo público una serie de elementos positivos, casi divinos. Todo lo público es bueno por el mero hecho de ser público. Antes de nada, habría que precisar que público no es antónimo de privado. Un restaurante es un establecimiento privado de acceso al público, que presta un servicio público. En el Reino Unido a los pubs los llaman así porque es la abreviación de public house, es decir, casa pública. Privada, una empresa, una public company en el mundo anglosajón es una empresa privada, que esto a muchos les lleva a equívoco cuando lo leen. Dicen, esto es una empresa estatal. No, eso es state-owned, es decir, el Estado es propietario. Si no dejan claro que es pública, cualquiera puede comprar acciones. Eso es una empresa pública en el mundo anglosajón. En el caso del pub, pues ahí lo tienes, casa pública. Privada, aparte de un restaurante, también es en una línea aérea en la que puedes volar si pagas el billete. Privado es el supermercado en el que entras a comprar. Privado es el taxi que te lleva de un sitio a otro en la ciudad. Estamos hablando de su titularidad. Su titularidad es privada, pero ofrecen un servicio público. Lo contrario de privado es estatal. Frente a la titularidad privada, ya sea de un individuo o de un grupo de individuos constituidos en una sociedad mercantil, está la titularidad del Estado. Pero fíjate cómo el término estatal evitan utilizarlo, porque saben que está cargado de connotaciones negativas. Pues lo estatal suele ser ineficiente y caro. Junto a ese uso interesado de las palabras, luego utilizan otra mentira, y es la de asociar lo público, es decir, lo estatal, a la gratuidad, y lo privado a lo que hay que pagar. Ni la sanidad, ni la educación, ni las carreteras, ni ningún otro de los servicios que te ofrece el Estado son gratis. Hay que pagarlos, por no hablar de que está todo lleno de tasas. Así que muchas veces hasta la gestión que te han hecho la has tenido que pagar mediante una tasa. Recuerda que llegas a sacarte el pasaporte y tienes que pagar el pasaporte. Ojo, que no me parece mal, pero no digan, no, es que todo lo público es gratis. No, gratis no hay absolutamente nada. En España dedicamos aproximadamente la mitad del año a pagar de trabajo, a pagar esos servicios vía impuestos. Y aún así no les basta, porque necesitan estar emitiendo títulos de deuda como posesos. Pero nada, mucha gente percibe que recibe más del Estado de lo que aporta. Es muy poca la que se encuentra en esa situación, es decir, que recibe más de lo que aporta, pero la ilusión se mantiene. Muchos, cuando descubren que lo que reciben es muchísimo menos de lo que están aportando, se revuelven y piden entonces que a los ricos se les quiten más dinero, y menos a ellos, que son pobres. En el caso del impuesto de patrimonio de Andalucía, han ido con todo a hablar de los problemas que van a tener los andaluces con la sanidad. El impuesto de patrimonio recaudaba poco dinero en comparación con lo que recaudan las administraciones, claro, unos 90 millones de euros. Vamos, una minucia, al lado de lo que se distrajo en el caso de los ERES. La cuestión es que en Andalucía, desde que gobierna Juan Manuel Borrero Bonilla, las listas de espera en los hospitales se han reducido notablemente. Lo leí ayer. En la lista de espera había 30.000 personas en 2018, cuando Bonilla lleva el poder. Hoy hay 12.300. Esto es un 60% menos. Esto no ha sucedido en otras autonomías gobernadas por el Partido Socialista, en la que supuestamente le prestan mucha más atención a lo público, es decir, a lo estatal, y sangran a modo a sus contribuyentes para mantenerlo. Pero bueno, gente como la del País está convencida de que todo se soluciona con el dinero de los demás. Si no les llega, es que hace falta más dinero. Y quien se opone, por supuesto, pues le tachan de neoliberal, de fascista de los mercados y de cualquier otra cosa que se les ocurra. Y le acusan, por supuesto, de querer que los viejitos se mueran por la calle, pues al lado de un cubo de basura. Son consumados maestros en todo tipo de falacias y además apelan siempre a las emociones. Da igual que les des datos, no les importan. La emoción para ellos es lo principal. Prefieren, en definitiva, creer a saber. No toleran que la realidad les estropee sus creencias, con la que, por lo demás, se encuentran con estas creencias muy a gusto y se sienten muy buenas personas. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de si se ha acabado o no se ha acabado la pandemia. En estos momentos la COVID no es algo grave, repentino, inusual o inesperado para el mundo, que convive con ella mientras se termina de revacunar a la población vulnerable y se atienden sin colapso los casos más graves. La estupefacción de la población tras lo ocurrido sigue permitiendo a los gobernantes usarla como excusa para realizar fechorías legales y económicas impunemente. José quiere el tanto político de ser quien anuncia el fin del drama para que se le identifique con su resolución, pero no renuncia a que siga siendo la excusa para la impunidad de sus despilfarros. La emergencia oficial y la real no coinciden. La real es un problema sanitario y la oficial un cheque en blanco para los políticos. El final oficial de la pandemia no significará el comienzo de la auditoría de su gestión, por lo que no es crucial. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, último día del verano, y es una gran pena porque yo soy un veranófilo, a mí es la estación del año que más me gusta, con diferencia, pero bueno, el año tiene que seguir avanzando. Mañana no tendremos Contracrónica porque es viernes y los viernes ya sabéis que hay contrahistoria, así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.